Hola, vamos a analizar este nuevo circuito. Aquí pues podríamos ver de entrada que a lo mejor tendremos que utilizar una simplificación de estrella delta, delta estrella. Sin embargo, mi primera recomendación es que analizamos cómo están conectados nuestros componentes antes de empezar a determinar qué hacer. Entonces, pues obviamente puedo determinar que aquí hay una conexión. Aquí existe otra conexión. Esta sería la 1, esta sería la 2. Observo que este punto y este punto están conectados. Le voy a llamar 3. Sin embargo, aquí en el centro no hay una conexión. Entonces, estos están conectadas en línea. Podemos decir que ahí existe una conexión en serie. Pero analizamos lo otro, porque no es, a simple vista no se observa. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Veo que aquí está conectado a la terminal 1 y a la terminal 3. Este está a la terminal 1 y a la terminal 3. Este está a la terminal 2 y a la terminal 3. Y este está de la terminal 2 a la terminal 3. Entonces, bueno, de primera instancia lo que estoy observando es que la resistencia de 400 con la de 600 está en paralelo. ¿Por qué? Porque están compartiendo tanto la terminal 1 y 3, 1 y 3. Y luego la de 400 y 220 están también en paralelo porque comparten la terminal 2 y la terminal 3. Entonces, esto nos simplificaría el circuito de la siguiente forma. Tenemos una resistencia, otra resistencia, y de este lado podría yo tomar esta resistencia y esta resistencia, y de aquí tenemos conectada nuestra fuente. Entonces, de esta manera nos queda que la fuente es de 32 volts. 32 volts y tenemos que es de 100. Bueno, aquí ya podríamos haber hecho la reducción, pero bueno, vamos a dejar aquí que 100 ohms, aquí son 220 ohms. Y el paralelo de estas dos, vamos a hacer el paralelo, que serían 400 por 600 entre 400 más 600. Esto es igual a 240 ohms, y la de abajo que serían 400 por 220 entre 400 más 220. Esto es igual, aquí nos da 141.93 ohms. Entonces, de aquí vamos a hacer nuestra siguiente simplificación. Tendremos una sola resistencia y otra resistencia, en donde aquí nos quedan 320 ohms, y esta nos quedaría más 240, nos quedaría 381.93 ohms, 381. ¿Okay? Entonces, de aquí tenemos un paralelo, realizamos nuestro paralelo y nos quedaría como 320 por 381.93 entre 320 más 381.93. Y esto es igual a una resistencia de 174.11 ohms con una fuente de 32 volts. ¿Okay? De aquí nos están pidiendo la resistencia total. La resistencia total ya la estoy obteniendo, que en este caso son 174.11 ohms. Calcule el voltaje en A. El voltaje en A es el voltaje que tengo acá, y eso corresponde al voltaje que tiene la resistencia de 220, o en otras palabras, el paralelo de 400 y 220. Entonces, si me regreso, sería el voltaje que existe, que se presenta de este punto a este punto, que sería el voltaje que tenemos en 141. Para ello, pues obviamente necesitamos encontrar las corrientes. Entonces, tengo la corriente que está circulando por acá, y esa corriente la voy a determinar con mi voltaje, que son 32 volts entre 174.11 ohms, y esto es igual a 32 ohms entre
el resultado anterior y sería igual a 183 miliamperes. Ok, entonces ya tengo esta corriente es la total y sin embargo se va a dividir en dos. Entonces voy a ponerle aquí que este es I1, este es I2. La corriente I2 es la que me interesa porque necesito conocer esta corriente que está pasando por acá. Por lo tanto, I2 va a ser igual a 1 sobre 381.93 ohms entre 1 sobre 381.93 ohms más 1 sobre, en este caso 320 ohms, y esto multiplicado por la corriente total, que son 183 miliamperes. Y esto es igual, vamos a hacerlo, entonces serían 381.93 a la menos 1 entre 381.93 exponente a la menos 1 más 320 a la menos 1 y eso por 183 exponente a la menos 3 tendríamos igual a una corriente de 83.42 miliamperes, que esto es igual a I2. Y si ya tengo esta corriente que es la que está circulando por acá, que a su vez es la que está circulando por acá, entonces ya puedo calcular lo que sería el voltaje de VA, porque tendríamos que el voltaje de A no es otra cosa más que 141.93 multiplicado por 83.42 miliamperes. Y esto es igual, entonces eso multiplicado por 141.93 nos da un voltaje de 11.84 volts. Entonces con esto ya tendríamos el voltaje de A y el voltaje B1. El voltaje B1 es el voltaje que aparece en la resistencia de 600 y pues bueno, observo nuevamente que es entre las terminales que existen en esa resistencia. Bueno, y aquí es muy fácil porque si ya tengo la corriente que está pasando por esta resistencia, podría yo encontrar el voltaje. Entonces el voltaje pues va a ser el paralelo nuevamente, entonces tengo que el voltaje en esa resistencia va a ser el voltaje en paralelo de la de 240. Tengo la corriente I2, por lo tanto, entonces el voltaje B1 va a ser igual a la corriente I2, que serían 42 miliamperes multiplicado por la resistencia de 240 ohms. Y esto es igual a 83.43 exponente a la menos 3 por 240. Tendríamos un voltaje de 20.02 volts. Y con esto tenemos a B1. B2 me están pidiendo que es el voltaje de acá, pero si observo B2 y el punto coinciden porque es con respecto de la referencia y en este caso es igual. Entonces ahora lo único que necesito sería en este caso pues otra vez multiplicar que sería mi corriente I2, que en este caso, bueno, pero ya lo tengo, que tengo el voltaje de VA. Por lo tanto, aquí lo único que puedo determinar es que VA va a ser igual a B2. Y con esto obtengo esta. Y determine I con su dirección. En este caso, la dirección de I me la están determinando, que es la corriente que está yendo en este punto. Entonces, aquí lo único que hago es ver cuál es la corriente que está circulando. Entonces, de aquí tendría yo que ver qué es lo que pasa con esta corriente, porque se está dividiendo en dos. En este caso se divide una corriente hacia este lado, se divide otra corriente en este lado, y esta corriente que está diciendo aquí me están preguntando que cuál es ese sentido. Entonces tendríamos que ver, tendríamos que analizar
¿Por qué? Porque si aquí tengo 600 ohms y aquí tengo 400, entonces vamos a tener que realizar el análisis en cada una de ellas. Tengo que esta corriente I2 vale, tenemos acá, que son 183 miliamperes, y eso lo tenemos que dividir entre estas dos, y de igual forma entre estas dos. Entonces vamos a ponerle aquí que este es I6 y este es I7. Vamos a poner que en esta corriente, nuevamente, vamos a ponerle que es I8 y esta corriente es I9. Entonces vamos a encontrar a I6, que sería igual a 1 sobre 600 ohms entre 1 sobre 600 ohms más 1 sobre 400 ohms multiplicando por la corriente de 183 miliamperes. Entonces vamos a hacerlo, serían 600 a la menos 1 entre 600 a la menos 1 más 400 a la menos 1 por 183 exponente a la menos 3. Estamos hablando que son 73.2 miliamperes, y en este caso entonces por I7 esto sería igual a la resta, que serían 183 miliamperes menos 73.2 miliamperes sería igual a 183 exponente a la menos 3 menos el resultado anterior. Tendríamos que son 109.8 miliamperes. Y ahora si agarro la otra parte, entonces voy a obtengamos ahora I8 va a ser igual a 1 sobre 220 ohms, 1 sobre 220 ohms más 1 sobre 400 ohms multiplicado por la corriente que está circulando por ahí, que también son 183 miliamperes. Entonces nos quedarían 220 a la menos 1 entre 220 a la menos 1 más 400 a la menos 1. Y esto multiplicado por 183 exponente a la menos 3. Nos quedarían 118.06 miliamperes. Por lo tanto, por I9, que la denotamos así, tendríamos la diferencia, que serían 183 miliamperes igual a, menos 118.06 miliamperes, y esto es igual a 183 exponente a la 3 menos mi resultado anterior, serían igual a 64 miliamperes. Entonces, estos resultados, ¿para qué me van a servir? Bueno, estos resultados me van a servir para saber que por I6 se están yendo 73 miliamperes y por aquí se están yendo 109. Pero luego por I8 se están yendo 118 miliamperes y por aquí se están yendo 64. Por lo tanto, si nos damos cuenta, I7 tiene 109. Por lo tanto, I va a tener un sentido en el que tenemos que compensar la corriente de I8, porque I8 es mayor a la que tenemos en la parte de la de resistencia de 600, y por lo tanto la corriente que estaba pasando por la de, o que pasa por la de I7 tiene que cambiar hacia la resistencia de 220. Entonces el sentido de la corriente sería en este sentido. Y pues es lo único que nos piden, determinar la dirección. De ahí tendremos que hacer operaciones algebraicas para lograr saber cuál es el valor. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente.